children. I like it. Echó a andar, a correr, entre la muchedumbre que se abría a su paso hacia las tablas con los edictos. Llegó hasta ellas y sin molestarse en leerlas, las echó abajo. Luego pidió con voz vibrante que quemaran sus maldades escritas. Y cuando, ante los ojos sorprendidos de los concejales, el pueblo lo hizo, y el fuego disolvió en humo los edictos y el susto que provocaron, el consejero, antes de ir a rezar a la iglesia de la Concepción, dio a los seres de ese apartado rincón una grave primicia. El anticristo estaba en el mundo y se llamaba República. Si se hiciera una encuesta entre el público lector hispanohablante para saber qué escritor debería ganar de una vez el Premio Nobel de Literatura, que nadie dude que Mario Vargas Llosa se llevaría la palma. Y es que este escritor peruano, forjador de historias imprescindibles como La Casa Verde, La Ciudad y los Perros o La Fiesta del Chivo, lleva más de 40 años revolucionando las letras españolas, seduciendo a millones de lectores, polemizando con sus artículos y opiniones, dando conferencias e incluso encontrando tiempo para ampliar esa colección de hipopótamos de todos los tamaños que siempre le esperan en casa. Llega el momento de conocer las consecuencias de combinar tanto talento y energía. Señor Vargas Llosa, le quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación para inaugurar esta nueva temporada de Página 2. Y queríamos hablar no de una novedad editorial concreta, sino un poco por su obra completa, por esta biblioteca que está publicando Alfaguara. Yo no sé si cuando usted la ve agrupada, tiene una sensación de perplejidad, de orgullo, de emoción. Sí, es una especie de síntesis de una vida que ha estado muy dedicada a la literatura y que de alguna manera se resume, se integra, adopta cierta unidad y coherencia en esas obras reunidas, ¿no? Esa pasión por la literatura y esa biblioteca en concreto, ¿qué le debe a su madre? Le debo mucho el amor a la lectura, probablemente. Siempre he dicho que creo que lo más importante que me pasó en la vida fue aprender a leer. Yo recuerdo mucho, vivíamos en Bolivia, yo tenía 5 años, a esa edad empecé a leer, y seguramente mi vocación es una transpiración, ¿no?, de esa extraordinaria diversión que significaba para mí vivir la vida inventada de los libros. ¿Qué le debe también a Flaubert? Yo aprendí con Flaubert mucho de lo que es la técnica literaria, la vocación literaria, la entrega, la exigencia, la perseverancia. Le voy a pedir una sugerencia para un espectador nuestro que todavía no haya entrado en el universo literario de Vargas Llosa. ¿Qué libro le recomendaría de entrada para conocerle mejor como autor? Si tuviera que escoger una de mis novelas para recomendarla, pues probablemente recomendaría alguna de las novelas que más trabajo me costó escribir, como Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, La Fiesta del Chivo. Quizás esas son las 3 novelas que más trabajo me costaron, ¿no? ¿Cómo consigue mantener intacta su pasión por la literatura? Porque usted no deja de trabajar, de viajar, de dar conferencias. Bueno, en realidad es verdad, pero todo eso gira en torno a la literatura, todo eso gira en torno a mi trabajo de escritor. Y la idea del escritor completamente divorciado de la realidad viva, a mí no me gusta. A mí me gusta tener por lo menos un pie sobre esa realidad, y eso significa el periodismo. Creo que es una manera de mantener esa comunicación con el mundo cotidiano, que para mí es la materia prima de mi trabajo de escritor, ¿no? En toda su novelística y en sus ensayos, evidentemente también, el compromiso está muy presente. Yo le he oído decir a usted que en general, en la generación actual de jóvenes escritores, a veces prima más el entretenimiento que el compromiso. ¿Lo piensa? No solamente en España y en América Latina, creo que es una tendencia de nuestra época. Se ve mucho menos a la cultura como la veíamos en mi generación, ¿no es cierto?, cuando éramos jóvenes, como un elemento para despertar la conciencia crítica del conjunto de la sociedad. Hoy día esa no parece ser para una gran cantidad de intelectuales la función de la cultura, ¿no?, sino más bien divertir, entretener, aliviar un poco al mundo de las fatigas. Pero yo me resisto a aceptar que la literatura pueda ser solo una forma de diversión superior, y sí creo que la buena literatura desarrolla una cierta insatisfacción frente al mundo, frente a la vida tal como es.
sino porque a lo largo de la historia todos los regímenes autoritarios de cualquier índole, lo primero que han hecho es establecer sistemas de censura, ¿no?, de control de esa facultad creativa que está detrás de la literatura, porque desconfiaban siempre de la literatura como de un elemento potencialmente subversivo, y yo creo que no se equivocaban. Ese elemento potencialmente subversivo creo que está siempre detrás de una gran obra literaria, ¿no? Wait a little, my pretty friend, until I... Señor Vargas Llosa, ¿cuántas veces se ha dicho a sí mismo qué suerte que no acabe siendo presidente del Perú? Bueno, no me hago nunca ese tipo de reflexiones. ¿No? Creo que lo que no ocurrió, pues no ocurrió, y lo que ocurrió también. Entonces, mejor mirar hacia adelante en lugar de mirar mucho atrás, ¿no? Pero sus lectores seguro que sí que se lo dicen, porque si no, claro, hubieran perdido al escritor probablemente. Bueno, esa es una explicación optimista de mi fracaso electoral, decir que los lectores no querían que dejara de escribir y por eso votaron contra mí. No le quiero incomodar, pero el próximo mes de octubre se va a entregar el Nobel de Literatura. ¿No piensa nunca ni un poquito? No pienso en el Nobel nunca, salvo pues cuando me lo recuerdan, como usted, con una pregunta, pero la verdad que no pienso jamás, ¿no? ¿Y no le gustaría? ¿No lo siente como una...? Mire, si viene no lo voy a rechazar, pero digamos, no pienso en eso, no es una preocupación. Además, no creo que es bueno para un escritor pensar en el Nobel, creo que es un tipo de preocupación que hace daño al escritor en cuanto escritor, así que es preferible no pensar en eso. ¿Usted cómo ve el momento actual en Latinoamérica con todos los cambios que se han producido? Si se hacen las sumas y las restas, América Latina va mejor ahora que en el pasado, en la época de las dictaduras. Hay elementos inquietantes, para mí fundamentalmente representados por lo que ocurre en Venezuela. Creo que en Venezuela la tradición autoritaria que ha sido nefasta en América Latina ha resucitado, ¿no es cierto? Pero creo que hay una resistencia muy grande en la mayor parte de los países latinoamericanos a volver a la época del caudillismo y sobre todo a la dictadura, ¿no? Nuestro programa lo ve mucha gente joven y muchos de esos jóvenes tienen ínfulas de escritor. Tenemos un concurso de microrrelatos y participa muchísima gente. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que quieren dedicarse a la literatura? Pues uno solo, que la literatura es un trabajo, que la literatura requiere disciplina, requiere insistencia, perseverancia, mucho sentido autocrítico, y que el talento se puede construir. El talento no es algo innato. Yo creo que eso es una cosa muy estimulante para un joven que comienza a tener esa convicción, ¿no? Y me imagino que leer mucho también. Sin ninguna duda, el gran aprendizaje de un escritor se hace leyendo, ¿no? Uno aprende a escribir y descubre su propia personalidad de escritor por contraste con la de los escritores que admira. Sí, la lectura es absolutamente la academia de un escritor, ¿no? Pues me va a perdonar a mí el atrevimiento, pero yo también le recomendaría a esos jóvenes escritores que leyeran cualquiera de las novelas que están en esta biblioteca. Por ejemplo, La guerra del fin del mundo. A mí me gustaría mucho despedirme de usted con una lectura, si es tan amable. Pues cómo no, con mucho gusto. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que de cuando en cuando visitaban los pueblos del sertón, bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad, que aún antes de que diera consejos, atraía a las gentes.